Hola y bienvenidos a un nuevo video del Ojo del Inversor. En el video de hoy vamos a ver tres empresas del sector SaaS, Software as a Service. Vamos a ver dos empresas grandes y una chica para que veamos las diferencias que hay entre unas y otras y lo que podemos esperar de retornos entre unas y otras también. Este sector tiene dos características muy importantes. La primera es que no requiere mucho capital para pasar de atender a un cliente a atender 1000, lo cual da retornos muy importantes. Y lo segundo es la recurrencia de su facturación, debido a que como son software por suscripción, esto lo hace mucho más predecible. Estas dos características hacen que este tipo de empresas tengan dos beneficios adicionales. El primero es que son máquinas de generar free cash flow. Y el segundo es que al ser máquinas de generar free cash flow, en general no tienen deuda. Para analizar un poco más, veamos primero qué es el free cash flow y después pasamos a las empresas. ¿Qué es el free cash flow entonces? El free cash flow básicamente lo tenemos que entender como el dinero real que le queda a la empresa para después decidir si reinvierte en su negocio, si paga dividendos, si recompra acciones, si compra otras empresas, para hacer lo que en realidad la empresa quiera. Es el dinero real que le queda a la empresa, que no es lo mismo que el beneficio contable. Veamos por qué. Bueno, veamos entonces el ejemplo de Procter Gamble. Vamos a ir a Financials. Esto lo vemos en este portal, pero es lo mismo con cualquier otro. Vamos al Income Statement. Acá partimos vamos a ver el año 2024, de las ventas de la empresa y le empezamos a sacar. Costo de goods sold. Listo, o sea, los costos de los materiales, de la producción, etc. Entonces de los 84 ya te saca 40, te quedan 43. Costos generales y administrativos, te sacan otros 22. Entonces te quedan 20.000 millones. Después te sacan intereses. Así te van sacando un montón de cosas hasta que, no voy a pasar por cada una hoy, hasta que llegamos al net income. Net income son las ganancias netas de la empresa, que nos muestra que a esta empresa le quedaron 14.879 millones. Bien, estas son las ganancias contables. Dentro de todos estos ítems que ya vimos se encuentran las amortizaciones, depreciaciones y otros asientos contables que hacen que este número nos quede más chico. Entonces cuando nosotros después vamos al cash flow statement, que es donde se ve el free cash flow, tomamos el net income, los mismos 14.879, y le volvemos a agregar. Decimos, che, bueno, a ver, depreciación y amortización, te había sacado 2.500, te lo agrego. Acá otros 338, te lo agrego. Y empiezo a ajustar un montón de cosas que tienen que ver también con el working capital, que son situaciones y cosas particulares de cada empresa. Pero bueno, se suman, se sacan cosas y terminas teniendo el cash from operations. Fíjense que pasamos de 14.800 a 19.800. Una gran mejora. Pero después lo que tenemos que sacarle para tener lo que en realidad le quedó a la empresa es los capital expenditures, que son los gastos reales de capital que hizo la empresa para mantener el negocio en funcionamiento. Se puede entrar en profundidad y ver si el capital expenditure correspondía a gastos para crecimiento o capital expenditure de mantenimiento, pero no vamos a entrar en esa diferenciación hoy. Lo que decimos entonces es cash from operations menos capital expenditure nos va a dar el free cash flow, que esta página ya nos lo dice. Entonces decíamos 19.800 menos 3.200 debería ser más o menos 16.500 para redondear. Free cash flow 16.500. Entonces vemos que la diferencia entre 16.500 y 14.800 no es tanta. Los ajustes contables no nos impactan tanto en este tipo de empresa. Vamos a ver ahora el caso en una empresa de SaaS. Vamos a tomar como ejemplo CRM, una de las más grandes, icónica, fuerte, con buena presencia, etc. Entonces, vamos a ir a Financials o estados financieros. Voy a ir directamente a Cash Flow Statement porque como recordamos acá ya me aparece el Net Income arriba de todo. Entonces digo, bueno, el Net Income que tuve en 2024 fue de 4.136 millones. Y veo, acá abajo, puedo ponerme a hacer las cuentas, pero me aparece directamente el Free Cash Flow 9.500. Fíjense, entre 9.500 y 4.100 tengo un 100% de diferencia, más de un 100%. O sea que si yo tomara las métricas de esta empresa teniendo en cuenta el net income, la empresa estaría el doble de cara que si tomara el free cash flow. Entonces, yo tengo que entender si esto fue una cosa de una vez o si esto es algo que es intrínseco al negocio. Entonces lo que hago es miro más años. Por ejemplo, voy a mirar el 2023. 2023 net income 208 millones. ¿Qué le habrá pasado a la empresa este año? Ahora, cuando me vengo abajo, veo que el free cash flow fue de 6.300. Fíjense, si yo comparo
o hago la métrica pensando que la empresa gana 200 millones o que gana 6.300 millones, me va a dar cosas completamente distintas, ¿no? Vamos a ver otro año más, 2022. Net income, 1.400 millones. Free cash flow, 5.200 millones. Bueno, ya tenemos acá una tendencia, podríamos verlo con otras empresas del mismo sector para ver si es algo del sector o de la empresa, pero bueno, ya vemos que de alguna manera la empresa tiene una gran disparidad entre lo que es el net income y el free cash flow. Es más, si vemos la evolución, yo miro la evolución del net income y digo 4.000, 1.400, 200, 4.000, 6.200. Es como muy, podría pensar hasta que es una empresa cíclica, es algo muy aleatorio. Ahora, si yo voy a mirar el free cash flow, veo que es mucho más estable. 4.000, 5.200, 6.300, 9.400, 12.500. Es más estable y ascendente. Entonces yo entiendo que esta empresa la tengo que evaluar por esta métrica. Bueno, bárbaro. Ya sabemos cómo se evalúan estas empresas, entonces vamos a arrancar a ver los filtros del ojo del inversor de este sector. Arrancamos por Salesforce. Salesforce es una empresa líder en su mercado, capitaliza 230.000 millones, o sea, no estamos hablando de una small cap, y vemos que tiene un precio de free cash flow al market cap de casi 16 veces. Se espera un crecimiento de facturación del 9% con un 11% de crecimiento del EPS, muy bien, por arriba del crecimiento de facturación. Si agarramos y dividimos entonces lo que estamos pagando, o sea, una métrica de evaluación que nos da el mercado, por un ratio fundamental, que es algo intrínseco de la empresa, nos da 1.37. Como ya sabemos, esto es por debajo de las 2 veces y nos indica que la empresa estaría dentro de su valor intrínseco. Si seguimos, vemos el retorno sobre el capital de la empresa, que es de 11,5%. No está mal, supera el pilar, es un poco bajo para el sector, digamos. Después vemos nivel de deuda. Como ya sabemos, estas empresas ya hablamos que son máquinas de generar free cash flow, por ende no tienen deuda, no la necesitan para su crecimiento. Y vemos el retorno hacia el accionista de 2006 a hoy, un 21.6%. Muy bueno, es lo mismo que haber multiplicado por 54 veces tu capital, por ende quien haya invertido y ahí se haya mantenido esta empresa sin parar ha obtenido retornos fantásticos, o sea que históricamente el retorno al inversor ha sido muy bueno. Vamos a ver qué esperan los analistas para el futuro. Si miramos lo que es el crecimiento del free cash flow, se espera que para 2026 sea de un 10%, 2027 un 10%, 2028 un 11%. Recordemos siempre que el primer año y segundo son los que más nos interesan. Cuanto más nos vamos alejando en el tiempo, más probable es que estas estimaciones sean erradas. Pero bueno, nos llevamos un pantallazo de una de las empresas líderes del mercado, más o menos cómo se está moviendo. Vamos a pasar a ver otra. Pasamos ahora a la segunda empresa, también del sector SaaS, muy buena empresa, capitaliza 141.000 millones, o sea, bajamos 100.000 millones de la anterior a esta, pero también muy buena empresa. ¿Y qué es lo que vemos con los filtros de ojo del inversor? Que estamos pagando 14.38 veces el free cash flow. Va a tener un crecimiento de facturación que se espera del 9.6, con un crecimiento del EPS del 12.5. Fíjense, acá les va poniendo si pasa o no el pilar, pero fíjense que estamos hablando de crecimientos o de expansiones de EPS un poquito mayores a las de CRM, pagando métricas muy similares. Si dividimos entonces lo que vamos a pagar por lo que va a crecer, nos da 1.15. Ya estamos casi subvaluados. Recordemos que debajo de 1 es que la empresa está subvaluada. Fíjense cómo lo que nos está ofreciendo el mercado, cómo le influyó seguramente a esta métrica toda esta bajada del último tiempo. Pasamos a ver retorno sobre el capital. Esto sí ya es muy bueno, 46%. Nivel de deuda bajísimo, como corresponde a este sector. Y retorno para el accionista, bueno, no tan bueno como CRM, sin duda. Fíjense, en vez de un 20%, un 12,5%. No es despreciable. Si hubiese tenido este retorno durante estos 10 años, o 20 años, perdón, hubiese estado feliz de la vida. Hubiese multiplicado por 10 mi capital. Si puse $10.000 tendría 100, o sea, buenísimo. Pero buscamos cosas un poquito mejores. Pero es un dato que nos da la empresa. Sin duda, si nosotros tomáramos hasta 2024, este 12% seguiría al 17%. O sea que tenemos que ver si esta bajada es que efectivamente se está deteriorando la empresa o fue simplemente una cuestión de múltiplos. Bueno, ¿y qué espera el mercado para esta empresa para el futuro? Lo que vemos justamente es que esperan un crecimiento cercano al 10%, un poquito menor que para CRM, sí,
pero fíjense que los primeros 2 años que vienen, 10 y 8,5, o sea que está bastante alineado. Quiero que veamos ahora esta empresa que les traje particularmente porque fíjense, capitaliza 567 millones de Enterprise Value. O sea, fíjense, pasamos de 144 mil millones a 567. O sea que esta empresa es 200 veces más chica. Por ende, potencialmente podría llegar a crecer muchísimo más. O sea que esta es el área donde nosotros nos interesaría por ahí empezar a invertir. Veamos qué nos dicen los filtros de ojo del inversor. Estamos pagando 14 veces, 13,93 veces el free cash flow, o sea que no está para nada mal. Vemos que se espera que la facturación crezca un 11,9%. No es un crecimiento tan fuerte como me gustaría, sobre todo teniendo en cuenta que es una empresa más chica. El EPS se espera que crezca un 33%, esto sí está muy bueno, hay que ver qué está pasando acá, por qué se espera que se expanda tanto el EPS en relación a la facturación. Quizá la empresa esté en ese punto donde pasa de perder dinero a ganar dinero. Algunas pistas que nos dan esto es que si se fijan el PI de los últimos 12 meses era negativo y el actual o de los próximos 12 meses es positivo. Entonces, fíjense cómo la empresa está en ese momento bisagra. Lo mismo nos va a pasar cuando veamos el retorno sobre capital invertido. Obviamente, como estos son ratios relacionados con los últimos 12 meses, nos van a dar negativos. Pero en cuanto relacionamos lo que estamos pagando hoy por el crecimiento que se espera del EPS, vemos que nos da 0,42. Esto significa que es muy bueno. La empresa nos parecería estar subvaluada, ¿cierto? Hay que ver después, recordemos que esta empresa no se evalúa por net income, entonces bueno, hay que ver esto cómo nos termina pegando, pero partimos de una base interesante de los filtros. Bueno, retorno sobre capital negativo, ya dijimos que eso no nos servía mucho. Nivel de deuda, esto es interesante, fíjense cómo acá de vuelta, como la empresa pasa de perder plata a ganar, tenemos información contrapuesta, porque nos dice que la empresa tiene deuda negativa, o sea que tiene caja neta, pero después nos dice que tiene 2 veces deuda sobre EBITDA. Esto es justamente porque la empresa venía de perder dinero, entonces acá las métricas se vuelven medio locas, que son cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos en empresas chicas o que están en estos momentos bisagra. Que la información acá no va a ser perfecta, tenemos que trabajarla un poquito. Y retorno sobre el capital para el accionista, la realidad es que si invertiste en 2020 y te mantuviste hasta hoy, perdiste un 7,7% anualizado, lo cual no estaría siendo un resultado muy bueno, ni esperable, ni deseable, pero la realidad es que si vos entraste en 2020 y saliste, teniendo en cuenta múltiplos, etcétera, saliste en 2021, 2022, tu retorno fue interesante, incluso si te quedaste hasta 2023 o fines de 2024, tu retorno fue interesante. Lo que nosotros tenemos que buscar es no entrar acá, no entrar cuando la empresa está muy cara y que no se entiende bien el crecimiento o está perdiendo dinero, entrar en momentos donde valga la pena poner la plata a trabajar por nosotros. Igual que en los casos anteriores, vamos a ver qué espera el mercado de esta empresa para los próximos años. Fíjense cómo para 2026 y 2027 espera un 30% de crecimiento por año. Esto es una bestialidad. Esto puede generar retornos muy fuertes para los inversores. Pero entendamos, a ver, la realidad es que esta empresa para crecer este 30% tiene que pasar de 42 millones a 55, lo cual no es nada comparándolo con lo que tiene que pasar, por ejemplo, Adobe, que tiene que pasar de 10.000 millones a 11.000 millones, tiene que subir 1.000 millones de free cash flow para subir un 10%. Para estas empresas, por ende, crecer es mucho más fácil y por eso es que nosotros podemos tener retornos mucho más interesantes en empresas más chicas. Entonces, hagamos un cálculo rápido. La empresa hoy capitaliza 567 millones con un free cash flow de 42,5 millones para redondear, nos da un price to free cash flow de 13,34. Si la empresa crece al año que viene, este 30% y termina teniendo 55,5 millones de free cash flow, entonces al mismo múltiplo debería capitalizar en 740 millones. Esto significa que de 567 millones que capitaliza hoy, debería pasar a 740, lo que sería un crecimiento de ganancias de un 30,5%. Fantástico, en un año. Y si encima le sumamos lo del año siguiente, sería otro 30%.
Por ende, fíjense cómo estas empresas pueden ser máquinas de generadoras de rendimientos impresionantes si entramos a múltiplos lógicos y si obviamente la empresa cumple con estas estimaciones que están teniendo los analistas, ¿no? Habría que ver un poco más qué es lo que dice la empresa, etcétera, y también tener en cuenta cómo se distribuyen estas ganancias, porque yo acá estoy teniendo en cuenta que son la misma cantidad de acciones que hay en circulación. Si de repente, por alguna razón, porque a los directivos se le paga con acciones o porque están emitiendo acciones o por lo que sea, se distribuyen estas mismas ganancias entre más accionistas, obviamente este 30% bajaría, pero la realidad es que partimos de una base muy sólida. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya quedado claro qué es el free cash flow y para qué nos sirve, que se lleven ese pedacito de información para sus futuros análisis y que también hayan podido ver la diferencia entre empresas grandes y empresas chicas. Cómo por ahí pensar en invertir en una empresa chica, que la vayamos siguiendo y que veamos cómo crece, nos puede llevar a tener retornos impresionantes en nuestra cartera. También es cierto, como todos sabemos, que empresas más chicas no tienen por qué crecer y llegar al nivel de las grandes, porque las grandes ya tienen un market share más grande, etc. Pero bueno, tenemos que ver cómo van evolucionando cada una. Si yo veo que una empresa va creciendo, puedo entrar a un buen precio e ir siguiéndola. Si en algún momento veo que se deteriora el crecimiento o empieza a pasar algo, veré si salgo. Pero yo sé que por lo menos parto de una base muy buena. Es difícil que empresas, por ejemplo, como vimos CRM, que capitaliza 230.000 millones, de repente se multiplique por 20 veces. Mientras que empresas chicas sí puede darse que se multipliquen tranquilamente por 10, 20, 30 veces. Y eso, con que encontremos una o dos en toda nuestra carrera como inversores, ya nos haría la diferencia. Si les sirvió el video, mándenselo a algún amigo inversor, dejen un like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video del Ojo del Inversor.